América Latina, o novo mundo. Terra unida, fragmentada, indígena, negra, branca, mestiça, tantas, uma. América das histórias, de descobrimento e de conquista. Quando começou sua história? Há 500 anos, quando chegaram os europeus? Guerras, heróis, conquistadores, libertadores, revolucionários construíram e escreveram essa história. Mas nessas crônicas havia também as mães, as filhas, as esposas e as guerreiras, que viveram as narrativas sem passar aos livros. Quem é a mulher latino-americana? Ou as mulheres latino-americanas? Uma pergunta simples, uma resposta complexa, múltipla, diversa. Uma busca através do invisível, pela mulher que moveu a história sem nunca ser vista. No trabalho, na casa, nas ruas, nas escolas, nos parlamentos. Por meio dos séculos, essas mulheres conquistam seu espaço em um dos continentes com as maiores taxas de desigualdade social do mundo. América Latina, lar de diversidade e inequidade, mas acima de tudo, nosso lar. Mas o que é afinal ser mulher? Como uma diferença biológica resultou em tamanho hiato? Partir por reconocer que somos diferentes biológicamente, ¿no? Que tanto hombres y mujeres nacemos con órganos sexuales y reproductivos diferentes, y a partir de esa diferenciación biológica es que las sociedades construyen socialmente maneras de cómo las personas deben de comportarse, ¿no? En relación a si naces con un pene, con una vagina, la sociedad y las culturas también van moldeando, ¿no? Y establecen atributos y un conjunto de reglas, te establecen roles y también espacios en los que tú debes poder moverte y desarrollarte, ¿no? Que de alguna manera restringen también, porque al ser construcciones sociales y culturales también tienen a la base un conjunto de prejuicios y estereotipos también, ¿no? A veces lo equiparamos con estas cosas del formato, del disquete, como si nuestra cabeza fuera una computadora, y entonces nosotros somos formateados en esa idea, ¿no? Entonces, a partir de esos mensajes, de esos mandatos, de esos mitos, de esas leyendas, se va reproduciendo y tras generación eso se va y se asume como algo natural, ¿no? Crescemos por um processo de socialização. A sociedade molda comportamentos com mensagens e mandatos, que apesar de não estarem escritos, se reproduzem desde nossa criação e constroem modelos de como são homens e mulheres. Mas essas normas podem nos definir por completo? Somos somente o branco ou o negro, o azul ou o rosa? Há cerca de 40 anos, esses questionamentos rondavam um grupo de mulheres no Peru, que tinham tudo aquilo que uma mulher deveria querer e se sentiam incompletas. Uma delas era Vitória Villanueva, hoje diretora da Manuela Ramos, ONG que nasceu da união dessas mulheres. Bueno, Manuela Ramos era un grupo de mujeres que por allá en 1977, 78, estábamos preguntándonos qué pasa con nosotras, por qué no estamos satisfechas de la vida. Empezamos a juntarnos, un grupo de amigas, y todas teníamos más o menos la misma percepción, que habíamos estudiado, teníamos hijos, habíamos viajado al exterior, teníamos más o menos las comodidades de una clase media estudiantil, universitaria, pero algo estaba faltando. En la conversación salía una serie de sentimientos, porque lo que había pasado en el día, que antes no lo compartíamos con nadie, esta era la oportunidad para decir, mira lo que me pasó, y la otra decía, mírame a mí, y a la semana siguiente alguien también tenía algún tropiezo y lo traía. Estos tropiezos casi siempre eran relacionados con la vida familiar, la vida de partido, la vida estudiantil, o habían hijos menores, en fin, muy diversa la situación de nosotras, pero los problemas eran los mismos. Entonces discutíamos, bueno, ¿y esto por qué será? Y empezamos así durante un buen tiempo. Vimos que esto no pasaba con ellos, a ellos no les pasaba este tipo de angustias, de inseguridades, de temores.
Decidimos entonces que de repente lo nuestro era un poco de inseguridad, de insatisfacción, porque éramos una clase media que aspiraba a más, que de repente sectores empobrecidos de la población, mujeres, no tenían ese sentimiento, que de repente esto no les había pasado por la cabeza. Y decidimos entonces acercarnos a ellas. Y empezamos con temas muy sencillos, pero que nos reveló que también las mujeres en Lima, en barrios populares, tenían este mismo sentimiento, ¿no? Mucho de este sentimiento estaba relacionado con el cuerpo, en nosotras y en ellas. Tenía que ver con la primera menstruación, las violaciones, el incesto, con cuestiones que no lo hablamos en las casas, ni en los colegios, ni en las universidades. El otro camino que nos vinculábamos era en el trabajo de la casa, que no se terminaba nunca. Entonces, que limpiar la casa, que la cocina, que los hijos que lloraban y que uno no podía salir, y si salía así asustada porque iba a llegar la hora de la comida y no estaba la comida hecha y el marido se molestaba. Todo eso era el otro tema. Y nunca teníamos vacaciones, no teníamos plata nuestra, porque la plata que ganábamos se iba íntegra en la educación, en la salud, en la ropa de los hijos, sobre todo. Entonces ese fue otro tema, nuestro cuerpo primero y luego nuestro tiempo, o sea, el tiempo que dedicábamos al cuidado de los hijos, del marido, de la familia en general, y en última instancia nuestro cuidado, ¿no? Porque social y culturalmente hay una valoración distinta a lo femenino y a lo masculino. Lo masculino por lo general tiene un valor de más, positivo, y se asocia a cuestiones como la fuerza, el poder, en tanto que lo femenino tiene un valor de menos, es algo débil, entonces se asocia la delicadeza, la sutileza, la sensibilidad, lo doméstico, como cuestiones que tienen menos valor social y culturalmente, ¿no? Entonces eso de alguna manera también explica que en nuestros procesos de socialización y de crecimiento como hombres y mujeres hay esas diferencias. O sea, hay una serie de calificativos que se aplican diferentes para la misma situación al hombre y a la mujer. Una mujer que demuestra fuerza y que golpea la mesa, te dicen que es agresiva. En el caso que el hombre golpea la mesa, es un hombre con carácter. Y además que uno tiene que estar como demostrando todos los días que tú puedes hacer las cosas. ¿Ah? No basta con que lo demostraste una vez y por lo tanto tú sigues con esa fama, sino que te están probando permanentemente si tú puedes o no puedes, si eres capaz o no eres capaz, si sabes o tú no sabes. Uno vive en examen y yo creo que esa es una diferencia grande con los hombres. Hay cosas que se aceptan con mayor liviandad en los hombres y que no se las perdonan a las mujeres. También una reflexión interesante es que reconociendo que hay esas diferencias, tiene costos tanto para hombres y para mujeres, ¿no? Para el caso de las mujeres también históricamente hay una situación de desventaja, de subordinación, de exclusión, que no les ha permitido, por ejemplo, estar en el espacio público, ¿no? Han sido de alguna manera situadas en el espacio más doméstico, la casa, entonces las mujeres entran con más retraso a los procesos de educación, a los procesos políticos, a la esfera productiva también del mercado, todo el tema, ¿no? En tanto que los hombres sí han sido partícipes desde el nacimiento de la historia en el mundo, ¿no? Entonces ahí, y tanto que para los hombres también, por esos mandatos también las pérdidas están por el lado de mostrar tus afectos, tu sensibilidad, en la medida que hay mensajes que te dicen que tienes que ser fuerte, que tú tienes que ser el proveedor, entonces de alguna manera cercena parte de esa sensibilidad y que finalmente hace personas menos felices o menos integrales en sus procesos de desarrollo, ¿no? O ser humano é um ser social. Aprendemos por imitação. Pai, mãe, irmãos. Os laços familiares são os olhos pelos quais conhecemos o mundo.
e a lente pela qual o veremos ao longo da vida. É a partir de nossa criação que aprendemos os valores de nossa cultura. E é aí que começa um processo de crescimento que muitas vezes vitimiza as mulheres. En algún tiempo leía que Adam Smith, y lo leí también de otra autora, ya mucho más contemporáneo, decía que en el momento en que nosotros las mujeres nos liberáramos económicamente y pudiéramos tener el poder económico, ya no seríamos más presa de la violencia y del yugo de los hombres, ¿verdad? Pero yo creo que él se ha equivocado, que en este momento eso todavía, a pesar de que muchas mujeres son grandes empresarias, son grandes gerentes de empresa, uno va a ver en muchos de los hogares y todavía hay una situación de violencia intrafamiliar, de sumisión al interior de sus familias, ¿verdad? Con relación a su pareja. Mas como são construídas essas famílias? O modelo tradicional de matrimônio, a gravidez, são verdadeiramente o sonho de todas as mulheres? Há 50 anos, Bernardina Quicanho, nascida em Cusco, hoje comerciante no subúrbio de Lima, não sonhava em se casar quando foi entregue a um desconhecido pelo pai. Yo primeramente era una chica que estudiaba, ¿no? Que estaba empezando a estudiar y por las creencias de los padres, o sea, mis papás, ¿no? Se comprometen en darme a un hombre. Entonces, costumbres del pueblo que hacían 3 veces pedido de mano y a la tercera ya se lo llevaban a la chica. El papá, la mamá entrega a los padres del varón. Yo no lo conocía a mi esposo. No, eu nunca me lleguei a enamorar. Meio século passou desde então, e casamentos forçados são casos cada vez mais raros. Mas será que ainda assim as opções da mulher são verdadeiramente escolhas? Na Bolívia, se você se separa, praticamente ninguém vai casar com você outra vez. Muito dificilmente. Não vão sair com você, mas ninguém vai levar a sério. Então ninguém quer se separar. Então você vê, por exemplo, a violência doméstica e as mulheres que não se separam porque você é pressionada socialmente para manter essa relação e se você se separar vai ser pior, porque sempre fala, é ruim com ele e pior sem ele, assim. Então fica com ele. Parece que a mulher casa, que era o único que queria fazer e daí é obrigada só a dedicar-se a seus filhos e a seu marido. Então sua vida profissional ou qualquer coisa que ela fazia antes de se casar é deixada de lado. Inúmeras vezes, as mulheres se sentem impelidas a fazer algo pela vontade alheia, especialmente de seus cônjuges. Um caso muito comum é a gravidez que acontece para satisfazer os desejos do marido ou namorado, como aconteceu com Karim Tamara, cujos questionamentos não cessaram após o parto. E depois, quando estás embarazada, te cuestionas hartas cosas porque tu vida cambia. Además es un tema hormonal porque te sentís mal, no te sientes que eres tú. Nunca me sentí que era yo, hasta ahora. Nunca volví a ser yo, aunque suene extraño, pero es todo un tema. Además la sociedad como que te encasilla mucho, te castiga mucho. Cuando yo decía, no quiero tener hijos, pero ¿cómo no quieres tener un hijo? Y no sé qué, la cuestión, y como que es súper castigadora y ¿qué le importa si en verdad ellos no van a cuidar, ni van a criar, ni nada? O sea, ni siquiera me dan un plato de comer, pero sí tienen la libertad de opinar y como prácticamente decidir por ti. Queremos ou não queremos ser aquilo que devemos ser? Tenía 16 años. Tenía 24, mayor. No, yo no quería. Yo no quería porque yo tenía miedo, porque nunca había ido a una fiesta yo. Nunca había salido, nunca había conocido a nadie. Y como era una orden, entonces estaba ahí en la casa donde me llevaron, yo lloraba. Yo lloraba, quería escaparme, pero no podía porque yo tenía que me cuidaban los ahijados de mi suegra que es,
me cuidaban un día a la otra, otro día a la otra, así me cuidaban para no escaparme, porque yo me trepé a la pared para salir y me agarraron ahí. Al principio, cuando nació, sentí como que me habían pasado la guagua, como que me dijeron, toma, hazte cargo, te lo juro. Y es súper heavy, y es súper angustiante, y a veces llora y no sabéis qué tiene, y buscáis mil formas y te angustiáis porque hasta te ponía a llorar porque no sabéis qué hacer. Mi manera de ser era desaparecer, desaparecer donde no me encuentren nadie, ni mi padre ni mi madre. Quería huir, ¿no? Pero no se podía. Entonces, o sea, no es que no se podía, ¿no? También dentro de mí había algo que me decía, tú no haces eso, Berna, tú no haces, ¿no? Entonces yo decía, no, al final me van a encontrar y con qué cara voy a estar, ¿no? Entonces siempre había algo que dentro de mí rebatía, pues, ¿no? Y por eso me he mantenido en esto y muchas veces, ¿no? Por que nos sentimos assim? O que é que nos impele? Tiene que ver mucho con esto que nosotras mismas también somos las que lo hemos generado o lo seguimos propagando. Este es este proceso de sociedad patriarcal, ¿verdad? En donde las mujeres hemos sido criadas bajo mucha protección de nuestras familias, de nuestros padres, madre y padre. Es muy forte o núcleo familiar. As mulheres, especialmente, sempre dependem de aprovação da sua família para fazer algo. Nem namorar pode, se a família não vai com a cara do namorado. Não pode ir a trabalhar longe, porque uma mulher não pode morar sozinha, então, porque deve ser uma mala mulher. Então, se você recebe uma proposta de trabalho em outro lugar que seja longe da sua família, não fica bem. Cuando yo llegué en el año 69, yo me casé aquí en Lima ya, en la iglesia de Chorrillos, la parroquia San Pedro. Ahí yo me casé con mi esposo, ahí verdaderamente recién, pero hasta ahí también no estoy enamorada, yo estoy casi obligada, ¿no? Por temor, porque el papá y mamá dicen que si yo rompo, estoy desobedeciendo y le voy a hacer quedar mal con la gente, y entonces mi opción era obedecer, ¿no? Entonces en esa obediencia me he mantenido y hasta aquí pues ahora, ¿no? Y ahora ya soy viuda también. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha a continente. Clareou correndo até o fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente. Surgir redondo, do azul profundo. Fernando Pessoa cantou as glórias dos navegadores. Deus quis, o homem veio, e o fim do mundo era aqui. O homem veio em barcos, o homem desbravou a terra, e o homem encontrou outros homens. E os homens escreveram a história, a sangue e fé. E onde estavam elas? Elas que pariram e choraram, elas que sangraram e morreram, elas que esconderam ou lutaram. Onde estavam elas nessas páginas? Quizá habría que empezar diciendo que la situación, las condiciones de vida de las mujeres, sus posibilidades vitales estuvieron muy marcadas por el hecho colonial, ¿no? Y el hecho colonial significó varias cosas al mismo tiempo y varió también en las distintas partes del continente, de acuerdo, ¿no? a las condiciones originales, locales, iniciales, y también cómo se combinó con la imposición de una monarquía católica, ¿no? Una monarquía católica que, bueno, no tenía una burocracia propiamente dicha para extenderse en las zonas invadidas, conquistadas, y eso significó también que los guerreros organizaran la sociedad, ¿no? Guerreros que se iban convirtiendo en marqueses, en gobernadores, etc. Entonces era un estado como patrimonial, ¿no? Muy avalado por la Iglesia Católica, por el papado, ¿no? Y digamos, también llegó el código de honor, ¿no? Como parte de la cultura guerrera. Entonces el código de honor
que era parte digamos que se había generado en la guerra en la península ibérica como un concepto que orientaba las relaciones, ¿no? Los hombres adquirían honor, ganando las batallas, conquistando territorios, ¿no? Consiguiendo botines importantes para repartir a los guerreros, ¿no? Y las mujeres conseguían honor solamente, o sea, reconocimiento, ¿no? Prestigio, reputación, estatus solamente a partir de su recato sexual. Entonces, estos conceptos que traían también la noción de obediencia y la noción de protección, ¿no? Hombres protegían a mujeres que obedecían a estos hombres, ¿no? Entonces, eso fue como el mandato, ¿no? Lo formal, lo hegemónico, digamos, lo que en principio orientaba esa configuración social colonial en general. Cuando decimos las mujeres decimos múltiples culturas en relaciones muy complejas, pero no son relaciones horizontales, sino de subordinación y de dominación, ¿no? Creo que en cada una de estas culturas las mujeres han tenido roles fundamentales. En primer lugar porque son las que sostienen la reproducción de la vida, la economía del cuidado, ¿no? Por lo menos ahora, después de 500 años de dominación colonial. Nosotros no sabemos cómo era antes de la llegada de los españoles. Y todo lo que dicen sobre antes de la llegada de los españoles está influido por la cultura dominante. Y lo que escribieron los cronistas es escrito por cronistas hombres, varones, blancos, católicos, sumamente misóginos, hasta misóginos podríamos decir. Entonces, bueno, el rol de la mujer se oscurece, de las mujeres se oscurece totalmente, las mujeres no aparecen en los relatos históricos. Una constatación que hacemos es que la mujer ha tenido a lo largo de la historia de nuestros países un rol protagónico, pero que no ha sido visibilizado y valorizado en su real dimensión, ¿no? Ha habido un ocultamiento por esta visión que se tiene de asociar lo femenino con algo de menor valor, con algo débil, que no tiene el mismo valor social y cultural que lo masculino. Entonces, en esa apuesta la historia también ha sido ingrata en ese sentido y no ha reconocido el aporte de las mujeres en los procesos de construcción de democracia y de desarrollo en Latinoamérica, ¿no? Pero ¿qué historia estamos hablando? ¿La historia de las batallas? Detrás de las batallas había mujeres. Detrás de cada ejército siempre había montones de mujeres y niños que iban arrastrándose y que hacían las comidas y el campamento y curaban a los heridos y enterraban a los muertos. O sea, es falsa esa idea de que la guerra era solo hombres, ¿no? Porque parece que los hombres estaban adelante. Y bueno, en las guerras campesinas las mujeres estaban adelante. En Perú ha habido muchas guerras campesinas porque los campesinos han tenido que tomar sus tierras a la fuerza, sus tierras que fueron expropiadas por los colonizadores e hicieron grandes haciendas, igual que en Brasil, me imagino. Entonces hemos tenido esos sistemas que han oprimido a la mujer y han terminado subordinándola en esa condición, ¿no? Entonces, sí hay aportes en los procesos emancipadores en América Latina, tenemos ejemplos varios también. En el Perú, por ejemplo, tenemos heroínas como Micaela Bastidas, María Parado de Bellido. También tenemos otras en otras regiones de América, como por ejemplo, no sé, Bartolina Sisa en Bolivia también, Manuelita Sáenz. Luego también más recientemente ya las Madres de Mayo también, ¿no? En la Argentina. Hay un asunto común también en estos procesos más republicanos, emancipadores. Hemos vivido situaciones de golpes de Estado, gobiernos militares, que ha sido un común para América Latina, ¿no? Y en esos procesos las mujeres también han tenido un rol clave, pero que, como te digo, la historia no les reconoce esos procesos, ¿no? Al haber esa valoración sobre lo masculino, tenemos siempre los héroes, son los que destacan y están contados en esa historia más oficial, ¿no? Que releva a las mujeres, se las pone como que las que apoyan, acompañan, pero no hay ese rol de ponerla en igualdad de condiciones. ¿Cómo sería historia contada por ellas? Ellas estarían hablando de cómo pasaron hambrunas,
de cómo enfrentaron las hambrunas, desarrollaron nuevas recetas, de cómo aprendieron a cultivar en sus jardines, de cómo pudieron rescatar las semillas. Por ejemplo, las mujeres son las depositarias de la semilla, las mujeres son las que siempre cultivaron cerca al hogar, enfrentaron las hambrunas, enfrentaron las sequías y enfrentaron las plagas, porque había epidemias tremendas. ¿Y quiénes eran las cuidadoras? Entonces las que desarrollaron formas de cuidado, encontraron las plantas, hay muchísimo conocimiento que lamentablemente se pierde por esa misoginia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vienen los médicos con el desarrollo de la medicina en 1700 y tantos, ¿no? Empiezan a desprestigiar a las curanderas y a las hierberas y a las brujas, entre comillas, que no son brujas, son mujeres sabias, ¿no? Como también había hombres sabios. Yo creo que esa es la historia que ellas contarían, ¿no? Y contarían la historia burlándose de los hijos, hombres, que se pelean tanto entre ellos, que generan guerras, ¿no? Porque hubiera sido otra la historia, ¿no? Há que se fazer pouco mais de esforço para ver a inequidade que ainda persiste nas nossas escolas. Aqui pouco veremos de agressões físicas, ao contrário. Veremos salas de aula, ambientes compartilhados de forma quase igualitárias, entre meninos e meninas. E ainda assim, esse é exercício necessário, pois nesse espaço tão inocente aos olhos destreinados, se formam os homens e mulheres que disseminam a cultura que vemos em nossa sociedade. Nosotros con Patricia Ruiz Bravo justamente hicimos un estudio el año 2005, un estudio con la FOR, que era para ver la equidad de género en el sistema educativo, sobre todo en primaria, ¿no? Y lo que encontramos fue que en los currículos no hay un tratamiento a favor de lo que es la equidad de género. Si bien está en el discurso de manera retórica, porque los estados firman las convenciones, encontramos que en los materiales educativos, ¿no? También, o sea, en los primeros ciclos tendían a ser más igualitarios, pero conforme avanzabas encontraban los mismos estereotipos que se reiteraban desde años, o sea, en la tradición más jerarquizada de los hombres, figuras de mujeres en la casa, mujer asumiendo roles de la enfermera, la profesora, la cuidadora justamente, ¿no? La profesora, pero no ingeniera, no la mujer en el espacio público. Entonces era ¿no? el niño siempre jugando fútbol, el niño médico, el niño ingeniero, ¿no? El niño investigando. En cambio la mujer estaba en su rol más enfermera, profesora, en la casa, con las ollas. O sea, entonces eso el 2005. Y lo que ha encontrado una investigación que justo estoy revisando agora recentemente é que isso não ha cambiado. O esforço para mudar esses papéis estereotipados que vão definindo, desde tão jovens, os lugares do homem e os lugares da mulher é um marco importante para mudanças sociais maiores. O Chile vem dando exemplo nessa iniciativa. El tema de educación, los libros que se usan en la formación de los estudiantes cuando son más pequeños, sean libros que tengan imágenes y que tengan historias no sexistas. O sea, que muestren tanto hombres como mujeres en cualquier tipo de labores. Antes salían solo varones en el tema de los bomberos, mineros, pescadores. No, puede aparecer una mujer bombera, una mujer militar, una mujer pescadora, una mujer que haga cualquier tipo de cosas que hasta hace poco tiempo se pensaba que solo podían hacer los hombres. Mas há ainda grande trabalho a ser feito para desconstruir essa diferenciação vista por muitos como algo natural, que aprisiona crianças em papéis definidos desde muito cedo, limitando suas posibilidades no futuro. ¿Cómo trabajas eso? Cuando tienes que en una escuela mixta, a las niñas les dan la escoba para que barran y a los niños los nombran responsables de la biblioteca. Entonces no basta simplemente con tener un nuevo diseño curricular escrito, sino tienes que trabajar a ese nivel personal con el docente, con la docente, con el director, con la directora, con los que dan asesoría pedagógica y con toda la estructura institucional de la escuela y del sistema educativo. Há quantos séculos a mulher trabalha? Desde antes da existência de mulheres advogadas ou médicas, existiam agricultoras e curandeiras. Existiam obreiras e, sobretudo, existiam donas de casa,
que faziam e fazem até hoje um trabalho não valorizado. A mulher sempre trabalhou, com a diferença de que vem alcançando áreas antes dominadas somente por homens, nas quais muitas veces elas ainda são vistas como intrusas. Yo soy de las que creo que lo que se tienen que generar son condiciones, ¿verdad?, que permitan esa igualdad de oportunidades. En términos de salariales, Chile tiene que cubrir una brecha que para algunos es del 26% de desigualdades de salario, para otros 36%, dependiendo de las variables que toman. Sin embargo, creo que el país se tomó este tema en serio y vamos en esa dirección. El segundo factor que a mí me parece importante, o variable que me parece importante reconocer, es el tema cultural. Y en eso las ideas, las creencias y los valores dicen relación con una sociedad que es, como también los países de la región, pero quizás en distinto grado, es una sociedad que viene del latifundio. En ese contexto es el dueño y son los hombres que trabajan la tierra los que participan en esa relación. Hoy día, en una sociedad más modernizada en algunos aspectos, el tema, el machismo, digamos, y el relato que se ha construido, yo creo que va en retirada, pero todavía está súper arraigado en los procesos de toma de decisión en las organizaciones. La igualdad es una lucha permanente, digamos, permanente. No es una cosa antojadiza. Claro, tenemos, yo me acuerdo que en el gobierno pasado, la presidenta de Chile pasada, y mismo me decía, pero sí, oye, qué equidad de género. Tenemos presidenta mujer, pero en los servicios, en los cargos directivos, yo soy directiva, ¿cuántas mujeres vemos? 4. Son 2 jefas de división. Somos 4 o 5, de 20 cargos. Y ha aumentado, porque antes de los 5 jefes de división no había ninguno, antes, y te estoy hablando hasta el año 2006, ninguno que fuera mujer, ninguna era mujer. Y nosotros vemos que a medida que tú subes en la escala en términos de educación y del términos de la calidad del trabajo, va aumentando la brecha. O sea, nosotros a nivel de obrero, los salarios son bastante parejos, dependen de los trabajos que se realizan, por supuesto, pero cuando tú llegas al nivel de gerencia, ahí tú ves que hay una diferencia bastante grande entre el gerente hombre y el gerente mujer. Pero además se da porque generalmente las mujeres están en gerencias que tienen que ver con personal, que tienen que ver más con la cosa más de relaciones, ¿cómo se dice? Responsabilidad social empresarial, etcétera. Y los hombres están más en gerencias comerciales y de otro tipo, en que pagan más. Pero incluso para un mismo trabajo tú todavía ves que hay una brecha grande. Y lo otro es que cuando tú postulas a un cargo, la mujer demuestra que tiene como el doble de currículum para que más o menos pueda competir con un hombre. ¿Te fijas? O sea, todavía tenemos esas trabas culturales que son muy fuertes. Por fim, a incorporação da mulher e, sobretudo, a valorização de seu trabalho fazem a diferença no nível de desenvolvimento de um país. La incorporación social de la mujer hace una gran diferencia entre un país pobre y un país rico. Y la incorporación y el reconocimiento de lo que una mujer hace, porque esta mujer puede ser incorporada laboralmente al trabajo, digamos, con condiciones salariales iguales a los hombres, y eso redunda inmediatamente en los hijos. O esta mujer puede elegir quedarse en su casa al cuidado de sus hijos, desarrollando labores domésticas, pero reconocidas como una labor, como el trabajo doméstico reconocido. Ambas tareas que desarrolla la mujer implican para un país a futuro hijos, ¿no es cierto?, que están siendo mejor cuidados, mujeres que pueden aportar a su hogar y por lo tanto una sociedad más sana, con menores niveles de delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. E talvez uma das manifestações mais cruéis da iniquidade nas relações de gênero seja a violência que tem números altíssimos no continente. En Chile hay cifras conservadoras que dicen que 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia alguna vez en su vida. Nosotros tendemos a pensar y a decirlo en los talleres que hacemos o en los seminarios, a hablar de que
Yo creo que el 100% de las mujeres alguna vez han sido víctimas de algún tipo de violencia. Y también creo que el 100% de los varones en algún momento hemos ejercido algún tipo de violencia contra las mujeres. Psicológica, física, sexual, económica ou de outra índole. A violência não é cultural. A violência não pode ser mudada por bom sentimento, porque atribuíram a nós a felicidade do lar, historicamente, em todas as religiões monoteístas, e colocam que, e a gente ainda continua achando que a violência tem que ser, a gente consegue mudar o nosso parceiro violento, agressor, com mais uma chance. Toda mulher acha que pode dar mais uma chance, porque todo agressor é sedutor. Ele agride, ele machuca, ele bate, leva você ao óbito, mas ele é bonzinho, né? Então a mulher fica nessa esperança, é eterna esperança. E quando a gente já sabe que hoje a violência é uma doença, e a violência tem que ser desconstruída, ela tem que ser tratada. Não adianta você tirar o agressor de uma mulher porque ele vai produzir agressão em outra mulher. Então ele tem que ver do que a lei da Maria da Penha coloca. Ele tem que ser tratado, ele tem que passar por uma equipe interdisciplinar para que ele desconstrua aquele modo, aquele entendimento que ele tem de ser homem. E essa violência não ocorre somente em seu próprio país. Muitas vezes, condições adversas podem intensificá-la, como explica Giovanna Moya, imigrante boliviana que vive em São Paulo. O que acontece é que você tem uma migração, por exemplo, bem nova. Então, estão vindo muitos jovens. Eles vêm do núcleo familiar. Aí o que acontece? O primeiro que fazem é se casar, também para se proteger, porque nova, dentro de uma oficina, que moram tantos homens, incluso casados, elas são vítimas de acoso e até estupros. E uma forma de se proteger é se casar rápido, né? Então elas casam muito rápido, com meninos novos. De pronto você se vê numa situação que você ganha muito pouco, você tem um filho, você tem que soltar a mão de sonhos que talvez tinha, não? De juntar dinheiro e voltar. Você é discriminado, você não tem um núcleo familiar, porque você trabalha em um lugar com muitas pessoas, não necessariamente são tuas amigas e não necessariamente tem boas relações. Aí os jovens, especialmente, terminam bebendo muito, nos fins de semana. Não, e muitos me perguntam, mas por que bebem tanto? Então, se você vê esse contexto dessa situação, é óbvio que vão beber, porque seria o único lazer, a única fuga mental. Aí eles terminam bebendo muito e, claro, isso gera que salgam tensões ou econômicas, ou a mulher reclama, por que você está bebendo tanto, ou você está gastando dinheiro na bebida. Não? Então, o fim de semana, elas também não, já apanharam, por exemplo, a menina pode reclamar porque ele saía a beber com os amigos, a jogar futebol e beber, em vez de sair com ela e a filha. Apanham por isso. Para as mulheres, a rua, o espaço público primordial, é um ambiente hostil. O assédio é o primeiro sinal de que o corpo da mulher ainda não é visto como algo seu, senão que do outro ou para o outro. El 100% de mujeres son acosadas en las calles. Uno de las, por lo menos acá en Lima, tú te habrás dado cuenta que hay muchas construcciones. Y una de las cosas típicas es que pasas delante de una construcción y recibes acoso, independientemente de tu edad, independientemente de tu identidad étnica, etc., solo por el hecho de ser mujer. Creo yo que por otro lado, muchas veces se culpabiliza a la mujer. Se dice y se difunde la idea de que si a ti te han hecho algo es por cómo caminas, por cómo te vistes. Entonces no se le ve como víctima, sino al contrario, como alguien que ha provocado essa situação. A violência da rua, de fora, da porta para lá, é somente aí que ela acontece? Nosotros en este momento, acá en Colombia, estamos pasando por una situación muy dura, con el simple hecho de que ya estamos hablando de feminicidios, ¿verdad? O alguien podría decir, bueno, ¿por qué no hablan de masculinicidios? ¿No es cierto? Pero resulta que por la misma condición física de la mujer,
el pensar en matar de forma brutal a una mujer o echar ácido en sus caras, como en este momento se está viviendo en Colombia, que vemos que se están tratando algunos casos en donde mujeres han perdido totalmente su identidad, desde física hasta psicológica, a raíz de estas situaciones. Basicamente eu vejo que são vários fatores, são muitos fatores. E também pouco se faz para mudar essa situação, porque as meninas que querem denunciar, as vizinhas, não denuncies teu marido, você vai ficar sozinha, o que vai acontecer? Não, e efetivamente ela vai ficar uma situação complicada. Então, mas eu pessoalmente sairia dessa relação, mas elas mantêm, por toda essa carga cultural também que tem, não essa coisa de separar-se. Então você vê assim, esse normal, essa violência doméstica. Então você vai falando, assim, empiezam a contar casos, uma menina que ficou meio doidinha porque o marido batia tanto na cabeça dela que ela ficou com problemas. Não? Levou ela à loucura, ou bateu nela quando estava grávida e morreu o bebê, morreu a mulher desangrada. Então, se você vê a seu pai bater sempre em sua mãe e está todo normal, que modelo vai repetir? Por exemplo, quando você pensa no dia de hoje, pleno século XXI, uma menina que já rompeu com muitas barreiras, chegou a uma das melhores universidades do planeta, que é a USP, e dentro do campo da USP ela é violentada, muita coisa errada está acontecendo aí. E quando você sabe que ainda quem abusou, quem violentou ainda não foi punido, aí a situação é muito mais grave, né? E eu acho que o manto desta violência é a impunidade. É a impunidade. E também eu acho que essas meninas da USP nos deram, em cima de um sofrimento, lamentavelmente, né? Um aprendizado. Elas não se calaram. O uso do corpo da mulher é muitas vezes mais passivo que ativo. Essa forma de atuar em relação a si mesma molda a atuação da mulher no mundo. E quando o corpo se torna uma política de Estado, a violência é uma questão de saúde. Yo creo que una de las manifestaciones más graves de la ausencia de libertad sexual es la violencia contra la mujer. Lo básico para poder tener un ejercicio de derechos sexuales y de derechos reproductivos es el acceso a la salud sexual y a la salud reproductiva en las diferentes etapas de la vida. Si tomamos como referente los últimos 20 años, es decir, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, a lo que tenemos ahora, han habido algunos avances. Sin embargo, persisten varios impedimentos. Uno de ellos es la penalización del aborto. Solamente está permitido y es legal el aborto en caso que esté en serio peligro la vida o la salud de la madre. En caso de violación o en cualquier otro caso no está permitido, sino al contrario, está penalizado. A penalização do aborto é um ponto em comum entre os países latino-americanos. Todavía no somos capaces, ¿no es cierto?, de que efectivamente una mujer sea mirada igual que un hombre. Ponte tú en los temas de salud sexual y reproductiva. Somos un país que para que haya ley de aborto terapéutico, que era una ley que nosotros tuvimos hasta el año 89, pues es una discusión, pero una discusión tremenda, Entonces, la sociedad todavía concibe el cuerpo de la mujer como propio. Esa
es un problema. Y ese es un problema que a mi juicio tiñe, y yo podría hablarte de la participación política, la participación económica, tiñe al resto de la sociedad. Todos los caminos se tiñen con esa concepción de que el cuerpo de la mujer tiene que, digamos, todavía puede ser discutido por la sociedad y no es una cosa que le pertenece a ella únicamente. En este país es impensable todavía la liberación del aborto y habla también de nuestra idiosincrasia. En Chile se hacen miles de abortos y que son clandestinos. Entonces, no se permite el aborto, pero los abortos se hacen igual y las mujeres lo hacen en condiciones de insalubridad total. A alguien le escuché respecto al aborto, ponte tú, que los hombres el aborto que hacían era mandarse a cambiar, pues dejar a las mujeres con... Y nadie cuestiona eso. En cambio, las mujeres tienen que asumir los hijos de todas maneras. Mas ainda assim, inúmeras mulheres sofrem violência no momento do parto. Lamentavelmente, a violência ela tem cor e tem gênero, né? E ela é uma violência e classe. Ela é muito uma violência destinada, dirigida às mulheres pobres, na sua grande maioria negras, né? E a gente sente muito a forma de como elas são tratadas nas salas de parto, né? Como elas são desrespeitadas, violentadas, né? A mulher quando expressa o sofrimento, ou quando ela expressa a insegurança, quando ela expressa a incerteza, né? Do novo, né? Então há muita violência ainda na forma como se faz o parto, na forma que se recebe a mulher, na forma que se desrespeita o direito dela de ter um acompanhante ou uma acompanhante, ou quem ela escolher, entendeu? Na forma dela optar pelo modo que ela quer ter o parto. Não necessariamente, tem mulheres que não se sentem confortáveis com determinados modos de fazer o parto. Então, eu acho que essas opções hoje já são conhecidas, essas opções devem fazer parte, você deve ofertar isso à mulher na hora da sua decisão. Ela que decide, mas cabe ao Estado ofertar toda a possibilidade para que ela escolha o que é melhor para ela, para a família dela e para o acompanhante dela. A violência obstétrica, ela sofre muito, ela tem uma grande invisibilidade e ainda ela é protegida pelo manto do silêncio, né? Então as pessoas ainda vivem a violência e dizem o seguinte: eu vou ficar quieto porque daqui 2 anos eu vou ter outro filho e eu vou ter que voltar para essa entidade. Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres imigrantes, africanas, muçulmanas, judias, seja quem for, elas devem ter, evidentemente, esse acesso de qualidade e humanizado. Um dos últimos campos aos quais chegou a mulher foi a política. A liberdade, igualdade e fraternidade tinham gênero, e elas só puderam começar a votar no século passado. Ainda assim, a representatividade não é equilibrada e as dificuldades são imensas para as mulheres que escolhem enfrentar esse desafio. Nosotras, quienes estamos en Manuela Ramos, las fundadoras, estuvimos en partido. Estuvimos en partido, la Nueva Izquierda de América Latina, ¿no? Y trabajamos en la mañana en una cosa, en la tarde en otra cosa y en las noches hacíamos trabajo político. Hacíamos trabajo político de manera distinta, ¿no? Nosotras salíamos a vender periódicos, salíamos a repartir volantes, salíamos en los mítines. Se ha creído siempre que hacíamos trabajo de apoyo. Es cierto que en muchísimos casos las mujeres hacíamos un trabajo de apoyo en mimeógrafos, en logístico, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Hay mujeres, muchísimas mujeres, que han tenido un rol muy activo. No solo en las calles, ¿no? No solo en las calles, en las marchas, sino trabajo activo en su centro de trabajo, ¿no? Entonces, eso
no iba de la mano con las responsabilidades en la casa. No se compartían las tareas. Entonces por eso surge el feminismo, por la protesta. Porque tenías igual que lavar pañales, igual que ir a comprar al mercado, todo eso. Y no se reconocía lo que estábamos haciendo. Como cargos, minoría ínfima que podían llegar a ser dirigentes, ¿no? Por lo general no. Por lo general eran cargos en logístico, o sea, en la comisión de organización, ¿no? Para ver el despacho de todas las cosas, para ver la parte económica, sí, pero no en los cargos de dirección. Los cargos de dirección hasta ahora, ¿no? Hay mujeres que salen, inmediatamente que están por arriba, hay siempre alguna acción que las baja, ¿no? ¿No? Pues hay mucha competencia de parte de los hombres. Países como Peru e Chile, e mesmo o Brasil, recentemente apresentaram medidas para aumentar a participação política feminina, mas, na prática, os resultados ainda não são suficientes. Hemos logrado una serie de cambios a nivel legislativo, igual si tomamos como referencia 1995, ahora se tiene una ley de cuotas para las listas. Eso significa que para las elecciones tanto locales, regionales o nacionales, las listas deben tener un mínimo del 30%, una relación mínima de 30 a 70% entre los dos sexos. Es decir, si no pueden haber más de 70% de un sexo, ni menos de 30% del otro sexo. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica se coloca con las justas al 30% de mujeres y se la coloca en los últimos lugares, es decir, no salen elegidas. Entonces, a pesar de que esta ley representa un avance, hay necesidad de complementarla. Porque ellos partían diciendo, no, es que no se presentan las mujeres. Claro, ¿qué posibilidad tienen? ¿Para qué se van a presentar las mujeres? Tienen dificultades para conseguir financiamiento. Tienen bastante menor experiencia en conseguir financiamiento, bastante menor experiencia porque le han dado menos oportunidad de hablar en público, de moverse a ciertos niveles. Entonces, y además los candidatos, los que ya están, como teníamos un sistema binominal en que tú sabías que lo más seguro era que iba a haber un electo por el lado de la oposición y otro del gobierno, cualquiera que fuera el gobierno o la oposición, entonces los partidos se concentraban en aquellos que tenían seguridad que iban a ser electos. Y eso era la gente que ya estaba ahí, eran hombres, la mayor parte eran hombres. Por lo tanto, tú tenías pocas oportunidades de hacer cambio, y para las mujeres era como una pelea tremenda, difícil, que enfrentaba muchísimos problemas y que tenías muy pocas chances de ser elegidas. Entonces, ¿para qué ibas a hacer tremendo esfuerzo? Además que un esfuerzo que si eres elegida no te puedo decir lo que eso significa, porque eso significa estar yendo al paraíso 2 veces al día, o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, en que si tú eres casado o tienes hijos, significa que tú los tienes que dejar, o sea, te crea conflictos familiares grandes. Muchas tú las ves que terminan separadas o que son mujeres solas las que se han atrevido a ir a estas peleas. Entonces no había mucho estímulo para participar. Una de cada 2 mujeres ha sufrido a lo largo de su vida reproductiva algún acto de violencia por parte de su pareja, enamorado, concubino, esposo, una de cada 2. Y parte de la violencia es la coerción a que no salga sola, etcétera, es el control sobre la vida de las mujeres. Entonces, eso es un impedimento. En segundo lugar, el propio acoso, que las mujeres que llegan a estar en puestos de toma de decisiones sufren acoso político. ¿A qué nos referimos con acoso político? De que por el hecho de ser mujer las chantajean para que estén a favor de una u otra corriente política. Y si ellas se resisten, comienzan a desprestigiarlas en su identidad de mujer, lo cual les ocasiona evidentemente problemas familiares. A senhora segura a barra, que a hora que o povo de bem for para a rua, presidente,
resolver de uma vez, a senhora vai ter que fugir. Mas aqui pode ter o orgulho de dizer: eu ajudei a mudar a história desse país. Ela é filha da puta, repito alto, filha da puta sim. Toma cuidado, que a hora que os homens do botão dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, votou sim, acumulado. As mulheres recebem um tratamento diferente da mídia desde o momento da campanha, como se pode ver com a presidenta do Chile, Michelle Bachelet. Na campanha, nós vimos coisas como as seguintes. Primero, mucho comentario sobre cómo ella se vestía o con qué es lo que andaba o cómo se peinaba, lo cual nunca nadie se preocupó por los candidatos hombres, nunca. Segundo, cuando la entrevistaban, los periodistas se metían mucho en las cosas personales, cosas que tampoco le preguntaban a los hombres. Entonces, por ejemplo, se dijo mucho que ella era separada 2 veces y que había tenido 3 parejas y que ella era... se hablaba mucho de su situación personal, cosa que nunca se preocuparon por los hombres. Y parte de las entrevistas tenían que ver con eso. ¿Y de qué ha venido vestida? ¿De qué ha venido vestida? De mí misma, de Verónica Mendoza, bueno, con un bordadito cusqueño alusivo a las polleras de tinta. ¿Se parece a Evo Morales? Tipo cusqueño, esto es de Tinta, una provincia de mi región, Cusco. Una reminiscencia de todas las mujeres valientes de nuestro país. E qual é a mensagem para a sociedade, para as mulheres, para nós mesmas? Yo creo que por un lado se van a reproducir imaginarios que el poder es solo para los hombres o para algunas mujeres, supermujeres que no son igual que el común denominador que han podido llegar a esos espacios. Entonces las niñas y los niños ven como algo natural y normal que haya una poca presencia. Entonces creo yo que no solamente afecta hoy a la política, sino que afecta a la política a las generaciones futuras, que no se van a poder imaginar que se puede tener una presidenta mujer, que se puede tener un parlamento con mayoría de mujeres. A participação em 82 anos de voto, 83 anos de voto, não aumentou. Nós temos uma subrepresentação no país. Nós, da América Latina, somos um dos piores países de representação de mulheres no espaço de poder. No espaço de poder, estou dizendo aqui, executivo e legislativo, né? Então, a nossa representação é muito baixa. Você tem no topo da pirâmide uma mulher, né? Consegue o Brasil romper com uma das raras situações da América Latina, além do Chile e da Argentina, nós também, e nós vamos ter uma mulher no topo da pirâmide. Porém, na base da pirâmide, a situação ainda é muito, muito desigual. E nós temos o quê? 9%, 10% de mulheres nesses espaços. É muito pouco numa sociedade eminentemente feminina, né? E ainda dizem que mulher não vota em mulher. Isso é um desastre. Não é que a mulher não vota em mulher. A mulher não sabe que a mulher é candidata, né? Porque quando um homem é candidato, ele tem 1000 panfletos, a mulher não tem um panfleto sequer. E quando ela tem um, nem o padeiro da vila dela sabe que ela é candidata. Porque a mulher vive com a invisibilidade. Foi um caminho tão longo, este de chegar até aqui, de ser descoberta e descobrir, na chuva, no vento, nas ondas. Disseram-me quem eu era e eu não fui. Quem fui? Quem sou? Tem um nome que me deram, mas quem sou eu? Talvez eu não seja só o que me disseram de mim, porque eu sou mãe de muitas que também estão buscando. Hay cosas que se aceptan con mayor liviandad en los hombres y que no se las perdonan a las mujeres. Además, la sociedad como que te encasilla mucho, te castiga mucho. Ni siquiera me dan un plato de comer, pero sí tienen
la libertad de opinar y como prácticamente decidir por ti. Mi manera de ser era desaparecer donde no me encuentren nadie, ni mi padre ni mi madre. Quería huir, ¿no? Pero no se podía. Que tiene que ver mucho con esto que nosotras mismas también somos las que lo hemos generado o lo seguimos propagando. Este es este proceso de sociedad patriarcal, ¿verdad? En donde las mujeres hemos sido criadas bajo mucha protección de nuestras familias, de nuestros padres, madre y padre. A violência transcultural, a violência não pode ser mudada por bom sentimento, porque atribuíram a nós a felicidade do lar, historicamente, em todas as religiões monoteístas. Cuando nosotros hablamos de igualdad, estamos diciendo que hay dos personas que tienen los mismos derechos en la sociedad, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos lograr con el tema de la equidad. Cuando hablamos de equidad, estamos hablando y reconociendo que las personas no tienen los mismos derechos y no tienen las mismas oportunidades en la sociedad y que las acciones que nosotros tenemos que desarrollar son para efectivamente lograr esa igualdad. E nesse caminho se descobre e se constrói o que é ser mulher. Ser mujer es ser un ser humano con algunas características diferentes, más sensible tal vez, una fortaleza interna, mucha fuerza, mucha coragem para abrir su paso en el mundo. Ser mujer para mí es haber logrado vivir plenamente, vivir de acuerdo a mis deseos, con libertad.